días. A nombre del señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, doctor Rolando Kempf, y de nuestro gerente general, ingeniero Gustavo Jáuregui, quiero darles la más cordial bienvenida a este importante encuentro de personalidades de diversos espacios, expertos en la tramitología administrativa, la posibilidad de realizar esta evaluación del sistema registral en Bolivia, consistente en importantes registros como es el minero, el agrario, el de propiedad intelectual, el de registro mercantil y el de derechos reales. Profesionales y expertos del mundo académico, como son el doctor Walker San Miguel, el doctor Asdrúbal Columba, la doctora María Isabel Galleguillos, la doctora Claudia Vargas, el doctor Francisco Bueno y el ingeniero Roberto Mustafa, que nos harán el honor de acompañarnos en este primer evento de análisis sobre registros en Bolivia. Por ello, voy a pedirle al doctor Walker San Miguel, a quien tengo el honor de conocer y llamar amigo, que nos haga el honor de estar obviamente presente hoy y darnos un pantallazo, una introducción a esta temática tan compleja y diversa. Sin mayor preámbulo, doctor San Miguel, ruego realizar esta introducción. La palestra es suya. Bueno, muchísimas gracias, estimado José. Quiero aprovechar para saludar a quienes formarán parte del panel. Bien, partiré diciendo que debemos diferenciar algunos términos que son usuales, pero que tienen distintos significados. Una cosa es el registro como acto administrativo, otra cosa es el registro como órgano de la administración pública o delegada, porque la administración pública puede delegar sus funciones registrales. Y en ese matiz también hablaremos del registro como servicio público. Como acto administrativo, el registro es aquel acto, reitero, por el que la administración anota en la forma determinada por la norma objetiva, por el derecho, determinados actos o hechos de cuya realización se quiere dejar constancia auténtica. Y a partir de ahí podemos comenzar a disgregar cómo es que una persona solicita un registro. Y el mejor ejemplo es el registro civil, que quizás es el registro básico de toda sociedad organizada. O sea, sin el registro de personas no se podría hablar con precisión de un Estado organizado. Y asimismo, podemos hablar luego de los bienes, porque toda persona, nos dice el derecho civil, tiene patrimonio. Las normas jurídicas las hace el ser humano y estas requieren perfeccionarse, requieren adecuarse a los tiempos. No son tablas inamovibles. Por tanto, las iniciativas desde el campo doctrinal, desde el campo académico, desde el campo del ejercicio de la profesión, deben ser tomadas en cuenta, por lo menos como base de discusión, por el legislativo, por el órgano ejecutivo, encargados ya sea de la legislación o de la reglamentación de normas jurídicas. Esto es lo que puedo decir como introducción a este interesante tema, estimado doctor Romero. Espero no haberme pasado del tiempo previsto, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Walker San Miguel. Como siempre, ha sido una introducción fascinante que nos ha dado un pantallazo perfecto de lo que tenemos que mirar hoy, el día de hoy. Bueno, registro como acto administrativo, registro como un servicio, registro como una institución. Me quedo con esos conceptos y le cedería la palabra a quien ha estado precisamente en medio de un registro, que es el doctor Asdrúbal Columba, en el registro de derechos reales, que nos podría establecer algunos criterios sobre precisamente eso. ¿Cómo ve el registro de derechos reales? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Usted lo ha experimentado en carne propia. ¿Cuán difícil es transparentar un registro que ha crecido enormemente y que lamentablemente se ha quedado retrasado o rezagado con el tema de la innovación y la tecnología? Lo decía bien el doctor
Walker San Miguel. Yo quisiera cederle la palabra para que usted nos dé un pantallazo y dar luego la palabra a la doctora María Isabel Galleguillos para que nos cierre el concepto de lo que va a ser precisamente la visión previa y preliminar de uno de los registros que hoy vamos a analizar. Bien, muy buenos días a la selecta concurrencia, al panel que está organizado para el análisis de la situación de los derechos reales en Bolivia. También, de la misma manera, al doctor Walker San Miguel por la invitación para formar parte de este conversatorio, al doctor José Romero y a los panelistas. Todos tenemos muchas esperanzas que en un orden democrático y constitucional se mejore la administración de justicia en el país. El actual ministro de Justicia conformó el Consejo de Notables con la misión de presentar propuestas para la reforma judicial. Este trabajo es arduo y obviamente requiere de la acción conjunta y coordinada para plantear cambios concretos, sobre todo estructurales, en los registros públicos. Los asuntos que requieren mejoras y celeridad no pueden seguir siendo postergados, sobre todo aquellos que están vinculados con los registros públicos, con la oponibilidad y la publicidad de los títulos de dominio sobre los bienes inmuebles, sobre todo. Actualmente se evidencia una total ausencia de calidad institucional, donde rige el maltrato y la falta de información, entre otros, para dar solución a los trámites de las personas que acuden a estas instituciones. Si bien los registros de derechos reales han evolucionado en la técnica aplicada mediante instrumentos como ser decretos supremos, circulares e instructivos que han sido emitidos por el Consejo de la Magistratura, estos no han servido de mucho pese a los esfuerzos realizados. Es desde hace años que la Oficina de Derechos Reales se encuentra cuestionada en su funcionalidad, tanto por la sociedad como el usuario de a pie, generando susceptibilidad respecto a la eficiencia y eficacia, existiendo burocracia y malas prácticas. Por eso se plantea un cambio profundo. Es necesario plantear este cambio mediante un enfoque estructural e integral, que abarque a todas las instituciones relacionadas con los registros públicos. Este compromiso convierte al sector empresarial privado en un socio ideal e importante a la hora de tomar decisiones. La muestra de la confianza y experiencia la tenemos en el registro de comercio, que ha pasado al sector privado, a un holding denominado Fundempresa a cargo del sector privado. A continuación, me voy a permitir plantear un análisis, una síntesis de la actual situación estructural en la que se encuentra la Oficina de Derechos Reales en el país, mediante la toma de algunas normas y disposiciones en vigencia, para terminar con algunas reflexiones que espero que sean de utilidad. A partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional vigente del año 2009, se ha implementado un cambio profundo e innovativo en la administración de las oficinas de derechos reales en el país. Se ha creado el Sistema de Derechos Reales en reemplazo de la anterior oficina registrada, bajo competencia exclusiva institucional y funcional del nivel central del Estado. Este mandato constitucional se encuentra incorporado en el artículo 298, parte segunda, numeral 18, que dispone que es competencia exclusiva del nivel central del Estado el sistema de derechos reales, disposición que a la fecha no se ha implementado, como veremos más adelante. Cuando se refiere a la competencia exclusiva de Estado, nos referimos a que el Ejecutivo goza del monopolio de la administración y de la gestión pública, excluyendo obviamente a otros órganos del poder público. Hablamos del órgano judicial y del órgano legislativo. Al efecto, el nivel central del Estado, de acuerdo al Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero del 2009,
o decreto relativo a la estructura organizativa del órgano ejecutivo, dispone que el nivel central del Estado está compuesto por la presidencia, vicepresidencia y ministros de Estado o ministerios de Estado. De tal manera que el nuevo sistema de derechos reales tendría que estar bajo dependencia del órgano ejecutivo. Podría ser el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en coordinación con el Ministerio de Obras, Viviendas y Servicios Básicos. De forma concordante, la Ley de Organización Judicial 025 de 24 de junio del 2010 dispuso en la disposición transitoria séptima que el registro de derechos reales, junto a las notarías de fe pública, continuaban en sus funciones sujetas a las anteriores disposiciones. Vale decir, hablaba acá de que mientras se dicte una ley especial y se defina su situación jurídica de las notarías de fe pública y de las oficinas de derechos reales, mientras se dicte una ley especial, continuaban en sus funciones con las normas antiguas. Estamos hablando de una disposición transitoria y de un régimen especial. Esta ley recurre a la formulación constitucional del principio de legalidad, que ha sido reconocida por varias constituciones. Tenemos Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia y otros estados que reconocen este principio de legalidad. Bolivia no es la excepción, ya que nuestra Constitución reserva expresamente a una ley especial, ya que de manera contraria, cuando la reserva de la ley se encuentra formulada en una ley de la misma jerarquía, solo podría hablarse de preferencia de la ley. En este caso, hablamos de reserva de la ley y hablamos específicamente de la creación de una ley especial como competencia del órgano legislativo. De esta manera, se deja en claro que el órgano legislativo no está facultado para renunciar a la competencia que la propia Constitución le ha atribuido. Es decir, que la Constitución le ha dado un mandato, crear una norma especial. Pese a existir este mandato constitucional, se está aplicando normas que prácticamente han sido derogadas. Démonos cuenta, Ley de Organización Judicial crea unas nuevas instituciones. En reemplazo de la Corte Constitucional, se crea el Tribunal Constitucional Plurinacional. En reemplazo del Consejo de la Judicatura, se crea el Consejo de la Magistratura. Y así, en relación a los demás órganos, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia. Vale decir que evidenciamos que ciertas disposiciones legales, si bien han sido derogadas por la Constitución en vigencia, se han creado una especie de regímenes de transición. De tal manera que la Ley de Organización Judicial mantiene esa transición en lo que respecta al Consejo de la Magistratura y a su interior la dependencia de las oficinas de derechos reales, por lo que ficticiamente, subyacentemente y transitoriamente se estaría prolongando la vida institucional de estas oficinas, pese que ya han sido, reitero, derogadas. Hasta acá yo advierto la inconstitucionalidad en la que se está encontrando o en la que se encuentra el funcionamiento de derechos reales a la fecha. Situación que también se agrava porque se ha dictado una ley, la Ley 212 de 23 de diciembre del 2012, denominada Ley de Transición del Órgano Judicial, para que el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Judicatura, luego Consejo de Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional queden sin efecto, de tal manera que tal transitoriedad es también derogada por la Ley 212, transitoriedad que estuvo vigente con la Ley de Organización Judicial
Y esta ley 212 establece que estos órganos del órgano judicial, del Poder Judicial, se han extinguido. Y a partir del 3 de enero del 2012 ingresan en vigencia los nuevos órganos del Poder Judicial, las nuevas instituciones. De tal manera que a través de esta ley se extingue definitivamente el Consejo de la Judicatura y por ende se extingue también la Gerencia Nacional del Registro Público de Derechos Reales y por ende sus dependencias. Ley que goza de carácter general y de vigencia preferente por ser posterior a la ley del órgano judicial, y volvemos a la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce la transitoriedad, no reconoce la transitoriedad de ningún registro público, menos el de derechos reales. La función registral no goza en estos momentos de la tutela jurídica y es posible cuestionar su legalidad. En grado mayor la función registral, es decir, que todas las inscripciones del registro de derechos reales actualmente se encuentran por la favorabilidad y por la necesidad, obviamente, se encuentran en vigencia de manera transitoria. La muestra más clara y patente de que se ha dado cumplimiento con el mandato de la Ley de Organización Judicial, que establece que mientras se promulgue una ley especial que regule las notarías de fe pública y las oficinas de derechos reales, se regulen las oficinas de derechos reales, es que el órgano legislativo ha reemplazado la antigua ley del notariado por la ley 483, que ha organizado el notariado plurinacional o ley del 25 de enero del 2014. Entonces, en este marco, toda la transferencia de las oficinas que estaban bajo dependencia del Poder Judicial, del órgano judicial, y estaban referidas a las notarías de fe pública, pasan al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. De lo anotado, se colige que la Constitución Política del Estado extinguió y abrogó, dejó sin efecto el funcionamiento de las oficinas de derechos reales, emergiendo a partir del 2009 la necesidad técnica y jurídica y también social de la creación de una nueva entidad, de una nueva institución denominada Sistema de Derechos Reales. Para terminar, porque el tiempo es bastante corto, y como ya lo dijo el doctor San Miguel, las normas jurídicas las hace el ser humano. Por tanto, pueden adecuarse a estas necesidades. Vemos que en el registro de derechos reales, una dependencia judicial hasta la fecha, han existido y existen debilidades en materia administrativa. Para comenzar con la designación de los funcionarios, el Decreto Supremo 27957, en su artículo 81, establece que es el Pleno del Consejo de la Judicatura, que está en proceso de liquidación actualmente, el Consejo de la Judicatura, que se hará cargo del personal de apoyo jurisdiccional. Pero si vemos que el Consejo de la Judicatura ha quedado sin efecto, los funcionarios de apoyo jurisdiccional para las oficinas de derechos reales no son calificados en base a méritos y en base a exámenes de competencia. Por lo tanto, es una debilidad en derechos reales el personal. Lo propio ocurre en el ámbito tecnológico. Si bien se ha implementado sistemas informáticos que han reducido de 11 a 4 pasos las instancias para un registro de bienes inmuebles, estos también carecen, por ejemplo, de que sean a nivel nacional. De igual manera, en el régimen disciplinario, si bien se sanciona o se procesa a los funcionarios de auxilio
o ayuda jurisdiccional, que son los empleados de las oficinas de derechos reales, a través de la ley del Consejo de la Judicatura, vemos que se está forzando porque no es una ley especial la que va a tener competencia. En cuanto al control social, no existe. Si bien Derechos Reales es una oficina de servicio público, como lo dijo el doctor San Miguel, vemos que este servicio público, independientemente de su dependencia en la que se encuentre, carece de un control social como manda la Constitución Política de Estado. En cuanto a los avances, la Corte Suprema de Justicia, en su oportunidad, ha planteado que existan o que se aprueben proyectos de fortalecimiento y modernización en las oficinas de derechos reales, y es así que a través de la gerencia de derechos reales del Consejo de la Judicatura se han planteado grandes avances en el tema de sistemas informáticos, mejorando lo que es el sistema informático TEMIS a través del SINAREP, ¿no? Pero lo que sí, como reflexión final, planteo es de que se haga un análisis profundo y sea la voluntad institucional de varias entidades, tanto del sector público aunando con el sector privado, los esfuerzos para que se implemente un proyecto de ley que reemplace el arcaico y obsoleto sistema de derechos reales por el nuevo que la Constitución boliviana ha planteado. Muchísimas gracias por su atención.